Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar del proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año, 2019. Para ello están con nosotros dos diputados, está conmigo Yancy Urbina, diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, Luis, encantada de estar contigo y con la amable audiencia de Gente Ve. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Víctor Suazo, diputado del FMLN. Víctor, bienvenido. Hola Luis, buenas noches Yancy. Es nuevamente aquí, un gusto estar acompañándolos a ustedes y a la teleaudiencia de Gente Ve, pues un abrazo. Recuerden que estamos en Facebook Live, cuenten a sus amigos, a sus familiares fuera del país, porque es una plataforma muy importante para podernos sintonizar y poder pues conocer las opiniones y conocer lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Este programa se trata de eso, de llevarle a usted la información que necesita para tomar esas grandes decisiones que tenemos que tomar como país. A finales de septiembre, el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa a presentar el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación 2019. Vamos a ver, diputado Urbina, ¿cómo se encuentra el estudio de este importante tema en la Asamblea Legislativa? Bueno, Luis, efectivamente, el día 28 de septiembre, el señor ministro de Hacienda presentó ya a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto. En el ciclo, digamos, que debe llevar de acuerdo a procedimiento en la Asamblea, fue ingresado el día de ayer a través de la última plenaria para que este proyecto de presupuesto pase a la Comisión de Hacienda, donde se procede a analizar, a estudiar por parte de la comisión, e indudablemente abre el proceso de discusión de esta importante iniciativa. Debo mencionarle de que este presupuesto tiene unas características muy importantes que consisten en básicamente dar una imagen, una idea a la población de cuáles van a ser esas apuestas estratégicas para el 2019, y como todo proyecto de presupuesto para la nación implica el hecho de que se dé respuestas a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía. El bienestar de la población es un tema que es la preocupación del Gobierno de la República, y en torno a ello es que lleva el contenido de las apuestas estratégicas de este proyecto de presupuesto. Vamos a ver, el proyecto ingresó ya a la plenaria, mejor dicho, ingresó ya a la Asamblea Legislativa a través de esta última plenaria. Sí, y ahí se asigna a la Comisión de Hacienda, que naturalmente le corresponde por ley y por reglamento el análisis de este proyecto. Estamos ya para la próxima semana, el día lunes, que es este proyecto, ya deber ingresar a la comisión e inicia el proceso de conocimiento, de familiarización, de discusión de este proyecto de presupuesto. Debo decirle de que la Comisión de Hacienda tiene normalmente un periodo para analizarlo. En ese periodo de análisis pues se invita también a las autoridades competentes de las diferentes carteras del gobierno para que puedan explicar con mayor detalle su presupuesto, y también se hacen todas las consultas necesarias para que pueda esa comisión no solo conocerlo, analizarlo, sino también dictaminar para que pueda pasar a aprobación. Nuestro interés es que próximamente podamos entrar en ese proceso ya más en forma en la comisión. El presidente de la República reiteró que la propuesta de presupuesto para 2019 obedece a las prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo, como la seguridad, la productividad y obviamente el componente social, áreas que, dice el presidente, buscamos fortalecer. ¿Cuáles son las características de este presupuesto para 2019, Víctor? Sí, bueno, la primera característica que podemos señalar es que ha sido presentada en tiempo, es decir, el Consejo de Ministros
que es presidido por el presidente, valga la redundancia, por el presidente Salvador Sánchez Serén, aprobó de manera unánime un presupuesto que contiene todos los compromisos y obligaciones del Estado, además de una estimación completa de todos los ingresos que se obtienen a través de todas las leyes vigentes. Esto se presentó en tiempo, que fue el 28 de septiembre, incluso un poco antes de que se venciera el plazo que da la Constitución para que este se presente, que es hasta el último día de septiembre. Y nosotros lo vemos bien en el sentido de que, como te decía, incluye todas las estimaciones de ingresos, pero también todas las obligaciones y compromisos del Estado, y esto manteniendo el equilibrio presupuestario, que es una obligación que da nuestra Constitución al órgano ejecutivo. Además, se cumple con todos los parámetros macrofiscales que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. El presidente Salvador Sánchez Serén ha sido muy estricto, no solamente en el presupuesto que se presenta para el próximo año, sino que en todos los presupuestos de su gestión, en su administración, se ha tenido una responsabilidad fiscal muy sana, y esto se ha visto reflejado incluso en una noticia que salió hace poco, de que un banco internacional muy reconocido, el banco Barclays, recomendó a sus inversionistas, es un banco grandísimo, un banco de inversión, recomendó a sus clientes, inversionistas, grandes inversionistas, a que en vez de comprar bonos de la República de Costa Rica, que mejor adquiriera bonos estatales de El Salvador, porque tiene mucha más confianza y mucha más estabilidad fiscal El Salvador, y esto se debe a la disciplina que ha tenido nuestro presidente. Entonces, nosotros vemos que además de que se han cumplido todos estos parámetros macrofiscales, que sabemos que la responsabilidad fiscal no es un fin, sino más bien es un medio para que se garantice la sostenibilidad del cumplimiento de las obligaciones que se tienen. Pero aún así, manteniendo esta responsabilidad fiscal, vemos que ha habido un aumento en áreas prioritarias. Y los objetivos que se ha planteado el gobierno, como es, por ejemplo, desarrollar la economía para hacer llegar mayor prosperidad a las familias, a las empresas, está contenido en este presupuesto. El hecho de incrementar los niveles de seguridad también están contenidos en este presupuesto. Garantizar progresivamente un acceso a servicios de salud de calidad también está contenido en ese presupuesto, y además vemos que hay grandes inversiones estratégicas que van a ser de gran ayuda al país, no solamente por el impacto social que tiene, el impacto que pueda tener en la ciudadanía, sino que sabemos que la inversión pública también es un dinamizador de la economía. Entonces esto va a tener un efecto muy positivo. Hay que decirlo también, otra de las características que tiene este presupuesto, que tiene a la base una estimación de ingresos acorde al crecimiento de la economía, y hay que decirlo. En este año 2018 hemos tenido un crecimiento económico muy saludable, y hay una perspectiva muy positiva para que el 2019 sea igual que este año, o incluso mejor, ¿verdad? Porque no solamente se ha logrado una inversión extranjera directa alta, que nos posiciona dentro de los primeros lugares de Centroamérica, sino que también la inversión pública está aumentando, ¿verdad? Entonces, además, toda la expectativa que se genera con el establecimiento de relaciones con la República Popular China. Eso definitivamente va a dar un efecto muy positivo, y las estimaciones de crecimiento económico que ha realizado el Banco Central de Reserva coinciden con las estimaciones que han hecho organismos multilaterales como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron antes de la apertura de relaciones diplomáticas con China, la República Popular China. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en este último trimestre de este año, que se ha sobrepasado la barrera de crecimiento del 3%, que es un hito histórico, pues, porque después de que en los gobiernos de Arena se dolarizara la economía, el crecimiento económico ha sido, digamos, un poco más rezagado. Entonces, el hecho de que ahora se esté sobrepasando la barrera del 3%, más la apertura de relaciones diplomáticas con China, augura que el presidente Salvador Sánchez Serén le va a dejar un legado al próximo presidente Hugo Martínez económico muy importante.
Esa justamente era otra de las características que quería señalar, Yancy, para que lo analizaras, y es que este presupuesto que es el último que presenta la administración del presidente Salvador Sánchez Serén, lo va a terminar de cumplir el siguiente gobierno. Sí, efectivamente, esta es una apuesta estratégica que da continuidad y que esperamos que pueda ser retomado en el siguiente gobierno. Es decir, las apuestas estratégicas que ha desarrollado el presidente Sánchez Serén, que como lema tiene un país más educado, un país más seguro, un país más económicamente más productivo, ¿verdad? También un país más sano, más saludable, son metas importantes que hay que darles continuidad. De hecho, el proyecto de presupuesto va en concordancia con esto. Es decir, está haciendo una apuesta estratégica en el tema de educación. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto presentado para el 2019 va en concordancia con ese principio de un Salvador más educado. Tanto es así, Luis, que, por ejemplo, en el ámbito de educación, se tiene la inversión más alta que hemos tenido en la historia de este país. El proyecto de presupuesto está asignando hoy más de 56 millones adicionales a lo que tuvimos en el periodo 2018. Es así que, por ejemplo, pasamos de un presupuesto de 940 millones a 996 millones de dólares en educación. La apuesta en ese ámbito es muy importante que la visualicemos. ¿Por qué? Porque está contenido todos estos componentes, como es, por ejemplo, la alimentación escolar, tiene todos los paquetes escolares que tiene que ver, todo ese soporte para que los niños, las niñas, los jóvenes permanezcan en la escuela y que den continuidad a sus estudios. Esa parte es muy importante porque es lo que un país, un periodo periodo de gobierno le deja como legado al país el presidente Sánchez Serén. La entrega de la estafeta al nuevo presidente, a nuestro compañero Hugo Martínez, es un importante avance y ahí vendrá la otra etapa que hay que profundizar. Es decir, este es un presupuesto que no solamente da continuidad a esas apuestas estratégicas en educación, sino en otras áreas también de la vida nacional. Pero esta quizás es una de las características que ha tenido muy marcadas este gobierno, es decir, la apuesta en este ámbito. Así que es importante que la ciudadanía también vaya conociendo, porque si bien esta es una discusión en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda, es importante que la población pueda también ir conociendo cuáles son los componentes que tiene el presupuesto, cuáles son esas apuestas estratégicas, cuáles son esas grandes inversiones a las cuales se está llevando a cabo. Imagínate, por ejemplo, hoy la Universidad de El Salvador tiene en este proyecto de presupuesto una inversión de más de 8 millones de dólares. Estamos hablando de que vamos a ampliar la universidad en línea, se da continuidad a la gratuidad de la educación a nivel universitario, es decir, todos los jóvenes, las jóvenes que vienen de institutos nacionales van a tener la oportunidad de continuar con una universidad gratuita, ¿verdad? Que ha sido una aspiración, este es un derecho largamente anhelado por muchos jóvenes, muchas jóvenes, y hoy pues es una realidad. La inversión en el desarrollo también, por ejemplo, el área de investigación de la universidad. Este tema es una inversión muy necesaria, es decir, este proyecto de presupuesto es muy coherente con la apuesta de gobierno que ha tenido el presidente Sánchez Serén, pero que también representa en sí mismo un avance importante que está entregando al nuevo periodo. Esto es indudable que también se da en las otras áreas que tiene este presupuesto, no solamente en el área social. Es decir, si te entiendo, este presupuesto está diseñado justamente para darle continuidad a ese enfoque que privilegia lo social, que ha tenido como coherencia durante toda esta gestión. Que tiene digamos, un énfasis muy marcado en el ámbito social,
que son derechos de los ciudadanos, derechos de las ciudadanas que finalmente se vienen materializando. Porque tú te recuerdas que hace unos años siempre nos decían que el progreso y el cumplimiento de estos derechos, la satisfacción de estas necesidades de la población iba a venir por el efecto del rebalse. ¿Te recuerdas que ese es un enfoque, verdad, que se puso en práctica? Eso lo vendieron allá por el 89, en los 90. Años 80 con los periodos de gobierno de Arena, que nos decían el efecto del rebalse, cuando la copa esté llena, lo que va a empezar es a derramar ciertos beneficios en la ciudadanía. Y nos vendieron esa imagen por años. Entonces, la población esperó por muchos años, por ejemplo, la realidad de que fuese un derecho en educación gratuita. Y esto vino a suceder hasta este gobierno, que implementa la gratuidad de la educación, y no por un efecto de rebalse de que a los demás les sobre, no, es porque creemos en un enfoque de derechos, y eso es lo que se ha venido aplicando, es un derecho de la ciudadanía, hay que invertir en eso, es la manera de sacar adelante al país. La inversión en educación, la inversión en juventudes, que es una característica importante también ahora, y que en este programa, en este proyecto de presupuesto también tiene una inversión importante en juventudes. El tema de un país más saludable. Este es un tema importantísimo. Hemos logrado romper brechas históricas que teníamos en materia de salud. Ya hay una reforma de salud en marcha que logra indicadores incluso internacionales en materia de reducción de la mortalidad infantil, de varios indicadores que hemos logrado, incluso anticipadamente, porque los objetivos de desarrollo sostenible ya te plantean algunos, y aquí ya hemos avanzado en el logro de algunos de esos. Es decir, entonces la característica tan importante que tiene este presupuesto es también que está basado en dar una respuesta y un compromiso con los derechos que tienen los ciudadanos, las ciudadanas, en todos los ámbitos, porque no solamente estamos hablando en las áreas sociales de educación, salud, juventudes, adultos mayores, mujeres, sino también un compromiso con lograr mayor sostenibilidad para el país, porque también hay una inversión importante justamente en el desarrollo de infraestructura que permita el mayor crecimiento de la economía. Por ejemplo, hay una apuesta estratégica muy grande en la zona costero marina, que también viene a potenciar ese otro eje tan necesario para el país, como es el desarrollo económico que permita un mayor crecimiento de la economía, pero que eso signifique un mayor bienestar para la población, que el crecimiento no sea solamente para el país, sino también para la economía de las familias, como a través de la apuesta estratégica a las micro, pequeñas empresas, a través de la inversión en toda la infraestructura logística para toda la zona costero marina del litoral salvadoreño, que tiene un potencial enorme, ¿verdad?, en términos de turismo, en términos de economía de escala en el tema de las pequeñas, medianas empresas. Es decir, hay una importante inversión ahí. Entonces, creo que esas son características, Luis, que tiene este proyecto de presupuesto. Tiene todo el componente del área social, pero también tiene un componente importante que permita avanzar en la productividad, en el desarrollo productivo de nuestro país. Y por supuesto también un compromiso muy importante con la seguridad, que sigue siendo un tema esencial para la población, y también un compromiso que viene implementando este gobierno. Entonces, como ves, es un presupuesto que es muy completo, pero que también tiene a su base ese principio del enfoque de derechos de las personas. Bueno, con eso vamos a hacer una primera pausa. Tenemos que ir a importantes mensajes para la ciudadanía, pero cuando regresemos vamos a ir pues viendo algunas áreas, además de las que ya nos hablaba la diputada Yancy Urbina. Ya venimos con más, una pausa.
Bueno, seguimos hablando del presupuesto general de la Nación. Hay que recordar que ese es el plan de gastos e inversiones que hace el gobierno de El Salvador para el próximo año. Por eso es importante. Ahora, vamos a ver, diputado Suazo, ¿cómo se garantiza la empleabilidad a tu juicio en este presupuesto? Bueno, aquí nosotros hemos visto cómo las administraciones del FMLN han tenido una apuesta por el empleo, y eso es verificable cuando tú ves las estadísticas del Seguro Social de las personas que están cotizando, es decir, que tienen un empleo formal y cotizan al Seguro Social, y estas han incrementado considerablemente. Y esto ha sido tanto por la inversión pública, la inversión privada y otras políticas, como por ejemplo lo que ahora hemos visto, una estrategia de poner en función de la zona suroriental toda una visión de desarrollo económico que se ha materializado por una iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo, y que nosotros también como grupo parlamentario hemos presentado otra que viene en el mismo sentido del Ejecutivo y que viene a garantizar derechos laborales, normativa medioambiental, cultural y de ordenamiento territorial. Por ejemplo, podemos ver, si comparamos los empleos que habían, digamos, las personas que estaban cotizando en el Seguro Social en mayo de 2009, es decir, todavía con gobiernos de Arena, era la cantidad de 681.789 personas contratadas formalmente. El dato hasta mayo de 2018 es de 823.136 con empleo formal, ¿verdad? Sabemos que el desarrollo económico, esto es un signo, ¿verdad?, del crecimiento económico que se ha tenido, y que esto se traslada también a la economía que en algunos casos no necesariamente cotizan, pero en el empleo formal ha habido 141.347 nuevos empleos. O sea, cuando nosotros comparamos el empleo que había formal en 2009 versus en mayo de 2018, vemos que hay 141.347 nuevos empleos, y la población prácticamente es la misma, pues el dato poblacional no ha variado. Entonces, sí hemos visto de que las políticas del gobierno han sido exitosas en este sentido. Por supuesto, hay mucho más que hacer, y la ley de zonas económicas especiales es una muestra de ello. Pero en este presupuesto 2019, el empleo se garantiza a través de la inversión pública, que, como lo mencionaba anteriormente, además del beneficio que tiene la población directamente con la obra, con la ejecución de estas obras, también se genera empleo. Es decir, ya vienen presupuestados para el próximo año en el bypass de San Miguel, que viene en esta misma lógica también de desarrollo de la zona suroriental, 42.9 millones. Entonces, con esto, aparte del beneficio que por supuesto que va a tener la población del oriente del país, aunque esta es una carretera que es prácticamente internacional, transitan personas y mercancías, ¿verdad?, de todo el país. Pero el Estado contrataría empresas para ejecutar esta obra. También la empresa supervisora. Estas empresas contratan gente, ¿verdad? Estos trabajadores ahora teniendo un ingreso, van a la tienda y van al mercado y consumen alimentos, ¿verdad? Entonces la señora del mercado vende más. Entonces, sí, la obra pública, la obra de construcción de infraestructura es uno de los dinamizadores más grandes y por zonas, pues, es decir, donde hay una obra pública, el impacto en la empleabilidad es correcto. Cómo se mueve la plata existe un efecto multiplicador del dinero, es decir, $1 que es invertido o gastado por el Estado, este tiene un efecto multiplicador, es decir, ese dólar pasa por varias manos, no solamente la empresa que es contratada para la ejecución de la obra, sino que las otras empresas que contrata esta empresa y los trabajadores de estas. Entonces, eso dinamiza la economía. Pero también, estos gobiernos del FMLN ha sido, como lo mencionaba la compañera Yancy, ha tenido un enfoque en lo social. Pero los programas que van dirigidos a la inversión social
son muy bien pensados, es decir, que además del beneficio que tiene la población, se busca que se tenga un beneficio económico. Por ejemplo, de los programas más exitosos que se han tenido y que es reconocido por la población, el caso de los paquetes escolares, los uniformes, el vaso de leche, se hace no solamente con el sentido de ayudar a las familias, ¿verdad? A los padres de familia que tienen matriculados a sus hijos en el sistema público, sino que también se busca dinamizar el empleo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en el caso de los zapateros, era un oficio que casi que estaba desapareciendo en El Salvador. Con este programa se contrató a miles de zapateros y estos a su vez también han contratado a otra gente. Se trata en la manera de lo posible que los uniformes sean confeccionados por sastres, ¿verdad? O microempresarios que confeccionan y a su vez contratan gente, ¿verdad? En el caso del vaso de leche, no se compra, digamos, a granel la leche a grandes empresas, sino que se trata de que... Porque no es leche en polvo, ¿eh? No, es leche fluida. Leche fluida. Pasteurizada. Correcto. Entonces, con eso también el ganadero pues tiene también un incentivo económico, ¿verdad? Lo mismo sucede con el plan de agricultura familiar, en el que los productores de maíz, de frijol, de semilla mejorada también, tienen también ese ingreso, ¿verdad? Es decir, a ellos mismos se les compra la semilla. Sí, en algunos casos sí, son productores nacionales. Fíjate que en tiempos de Arena sí se repartía semilla, pero era muy poco. Y estaba enfocado a comprarle semilla a una empresa que se llamaba Semilla Burkhardt. Cristiani Burkhardt, creo que era. Cristiani Burkhardt. Entonces, la lógica de los gobiernos de Arena iba más en función de enriquecerse ellos mismos, ¿verdad? Entonces, esa teoría del rebalse pues nunca sucedía, sino que supuestamente tenía que rebalsar la copa y se derramaba, pero lo que hacía que la copa se iba haciendo más grande, más grande, más grande y más grande, ¿verdad? Nunca se derramó. Ahora, de hecho, el oficio de zapatero era ya un oficio casi que extinto, ¿no? Es correcto. Entonces, con los presupuestos que han sido aprobados y presentados a la Asamblea Legislativa por los gobiernos del FMLN, además del enfoque social, tienen esa buena visión, ¿verdad?, de que estos programas además dinamizan la economía, y eso se ve reflejado en las estadísticas que estábamos mencionando, ¿verdad?, de que se han creado 141.347 nuevos empleos formales. Perfecto. Yancy, ahora hay un elemento que dice que se va a necesitar un financiamiento de unos 1.400 millones de dólares que serán utilizados sobre todo para el pago de diversos compromisos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, solo un detalle que te quería mencionar sobre el tema de cómo se potencia también el empleo a través de los presupuestos, porque todos estos recursos son inversiones que llegan a materializarse en compras, en adquisiciones para el funcionamiento del Estado, pero también para la prestación de este tipo de programas que van en un beneficio directo a la ciudadanía. Y cómo vemos que tiene ese efecto también. El último informe de monitoreo que nos reportaban de cuánto adquiere el Estado a micro y pequeñas empresas, cuál es el volumen de compra que tienen las micro y pequeñas empresas desde estas adquisiciones que se hacen en el sector público. Y fíjate tú que ya las micro y pequeñas empresas superan el 21% de la compra pública. ¿Qué quiere decir? De que estamos enfocando también en potenciar las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué se potencia esto? Porque las micro y pequeñas empresas son las mayores generadoras de empleo en el país. De estas, tenemos que decir, por ejemplo, solo micro y pequeñas empresas en nuestro país, hay más de 369,000, según nos lo reportaba CONAMIPE. Pero además, otra característica importante, más del 69% de las micro y pequeñas empresas están lideradas por mujeres. Visto esa realidad, es que también desde el grupo parlamentario del FMLN hemos presentado una propuesta de reforma a la ley de la CAP, a la ley de adquisiciones y contrataciones del sector público, para que podamos incrementar
ese mínimo que existe ahora, que ahora la ley pide un mínimo de 12% de compras públicas dirigidas a micro y pequeñas empresas. Pensamos que estamos listos para ese nuevo paso y en vista de cómo ha avanzado las compras públicas a las micro y pequeñas empresas. Es decir, según la tendencia que ha tenido. Sí, en ese sentido, Luis, ahora la propuesta de reforma que hemos presentado es que el mínimo de compras públicas sea del 25% para micro y pequeñas empresas. Pero además hemos considerado colocar un indicador también, y es que por lo menos el 8% de esas compras, de ese 25% de compras a micro y pequeñas empresas, sea a empresas lideradas, dirigidas por mujeres. Esta parte es importante porque también queremos contribuir desde todos los ángulos a potenciar el crecimiento del empleo, y creemos muy firmemente que, dados los resultados que hemos venido observando también en el tema de las estadísticas de crecimiento de empleo, que las micro y pequeñas empresas en eso tienen un rol muy activo. No solamente es de decir, bueno, el presupuesto como un plan de inversión es indudablemente un recurso que potencia el tema del empleo, de la empleabilidad. No es el único, está claro que no es el único, pero tiene un rol en algunos casos de potenciar aquellos encadenamientos productivos, como es el caso, por ejemplo, de todas las inversiones que se realizan, en los ejemplos que ya ponía nuestro compañero Víctor Hugo, del tema de zapatos, el tema de uniformes, el tema de útiles escolares, la alimentación escolar, que indudablemente tiene, por referirnos a un aspecto en específico, pero al igual que eso hay una gran cantidad de inversiones adicionales que vienen llegando también para potenciar el desarrollo de nuestro país. Dicho eso, ahora sí quería, bueno, viendo el otro tema que tú nos planteas, sí, efectivamente este presupuesto requiere 6.733 millones de dólares, requiere una inversión adicional este año comparado con el periodo anterior de un poco más de 1.200 millones. En este tema hay que ser claro con la ciudadanía y hay que mencionar por qué se incrementa el presupuesto, dónde está ese factor de incremento. Mire, un dato, quizás uno de los elementos que incrementa este presupuesto es el factor deuda, ¿verdad? Hay que decir que para el próximo año 2019, 800 millones de dólares tienen un vencimiento en diciembre del próximo año. ¿Qué quiere decir un vencimiento? Es que hay que hacer efectivo el pago. Estas son deudas antiguas, esta es deuda que viene de muchos años y se llegan los periodos de vencimiento en los cuales hay que hacer efectivo ese pago. Para hacer efectivo ese pago son 800 millones de dólares. Hay que recurrir a la emisión de títulos valores que permita obtener esos recursos para hacer efectivo ese pago. Solo ahí estamos hablando de 800 millones de dólares que van a requerirse para hacer ese pago. Y como ese es un recurso que no está, hay que incluirlo en el presupuesto. Como va a ser un pago que hay que hacer, tiene que ir registrado también en el presupuesto. Y adicionalmente vienen no solamente este recurso de pago que hay que tener, sino otros elementos que a mí me gustaría comentar, y es que el Estado va a dejar de percibir en el año 2019 recursos que ha venido percibiendo en los últimos años, desde el año 2014. ¿Por qué va a dejar de percibir recursos el Estado en el 2019? Mire, le quiero comentar que en las últimas 3 semanas antes de que se concluyera el periodo de la Sala de lo Constitucional que se acaba de retirar, emitieron una sentencia, entre otras, porque si podemos hacer un inventario de todas las sentencias que ha emitido la Sala de lo Constitucional y ha tenido una incidencia importante en las finanzas públicas, nos lleva solo eso un programa toda la noche, pero me voy a referir ahora a esta última sentencia que tiene una afectación sensible en lo que va a ser la disponibilidad de recursos del Estado para el presupuesto 2019. Este es una sentencia que deja
declara inconstitucional por vicio de forma 3 decretos importantes, 762, 763, 764. Para que nos entendamos, 764 es el decreto que creó el impuesto de las operaciones financieras del 0.25 en aquellas operaciones superiores a $1,000. Son las personas que mueven un cheque, que emiten un cheque por valor de $1,000, que hacen una transacción arriba de $1,000, los que tenían que pagar. Menos de eso, no, la población que no hace uso de transacciones de ese valor no tendría que pagar nada. Pero se fue instalado, este es un impuesto, y al dejarlo sin efecto, el Estado va a dejar de percibir alrededor de $87 millones. Eso es lo que le proveía al Estado este impuesto a las operaciones financieras. Pero no nos quedamos solamente ahí. Resulta ser que dentro de esas declaraciones también se dejan sin efecto los precios de transferencia. Los precios de transferencia son otros $25 millones que no va a percibir el Estado. Pero no solamente se queda ahí, sino que también dejan sin efecto el 1% de utilidades netas, que fue aquel impuesto que se le colocó a los periódicos. Porque ustedes se recordarán que hubo una discusión muy interesante hace unos años, muy fuerte, de que los periódicos venden una gran cantidad de publicidad, pero según la ley de imprenta tenían años de toda la existencia, nunca pagaron impuestos. Y resulta ser que a partir de una reforma a la ley de imprenta les coloca el 1%, ¿verdad?, de las utilidades netas. ¿Qué significa eso? Alrededor de $600,000 al año. Pero son $600,000 al año, pero eso ya no va a ingresar, porque eso ya porque lo dejaron sin efecto los señores de la sala. Y fíjate que hay otra cosa más tremenda, y es que afectó digamos, el periodo que tiene la autoridad tributaria para realizar su labor de fiscalización, y lo reduce de 5 años que estaba vigente, lo reduce a 3. ¿Qué significa eso? Que la autoridad competente tiene menos tiempo para realizar esta fiscalización. Un análisis muy rápido sobre eso podría llevarnos a que estamos hablando de más de $200 millones que son, recogidos por la autoridad a partir de esa labor de fiscalización. ¿Qué ocurre con esto entonces? Es que, ¿por qué nos preguntamos por qué va a incrementar el presupuesto? Pues entre otras cosas porque el Estado va a dejar de percibir esos impuestos que antes venían siendo pagados y que hoy eso ya no va a ingresar. Fíjate, ahí estamos hablando de varios cientos de miles de dólares. Por otro lado, también hay ciertas facturas que crecen, pensiones. Este país sigue teniendo un tema, aun cuando hicimos una reforma importante el año anterior, está claro de que ese es un tema que requiere un abordaje y que va a requerir un abordaje. Solo en este año, ¿cuánto se incrementa? Se incrementa alrededor de $88 millones. ¿Cuántos millones más hay que aportarle según la sentencia de la sala también, a lo de el IPFA? $23 millones. O sea, cuando empezás a ver por qué va a haber necesidad de emitir una nueva plan de financiamiento, una nueva deuda para el país para financiar este presupuesto, es por esas realidades también. O sea, que ese tema es importante que la ciudadanía lo vaya viendo, porque no es que se tenga un incremento desmedido de los recursos, no, es que hay ciertas facturas que hay que pagar, como el tema de deuda, y por otro lado, hay ciertos recursos que no van a percibirse el Estado por esas razones que he explicado de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, entre otras cosas, Luis. Pero viene ahí, y otras que crecen, porque el tema de pensiones sigue siendo un tema que va a continuar necesitando un análisis, una discusión y una serie de propuestas para nuestro país, de tal manera de que podamos salir con una solución más definitiva de este tema. Si no, la cuenta va a seguir creciendo. Así es. Bueno, vamos a quedarnos con esa idea porque tenemos que hacer otra pausa. Ya venimos con más, estamos hablando del presupuesto general de la Nación.
Bueno, seguimos conversando con nuestros buenos amigos diputados del grupo parlamentario del FMLN, Yancy Urbina y Víctor Suazo. Víctor, ¿cuál es la importancia para que la ciudadanía capte de que el presupuesto sea aprobado en tiempo y que no se llegue pues, a eso de tener que utilizar el presupuesto del año vigente? Sí, si bien la Constitución da una salida para que en el supuesto que no se apruebe el presupuesto en tiempo, es decir, todavía en este año, siempre hay complicaciones porque hay en el plan de inversión anual, en el plan anual de inversión pública hay obras que no están contenidas en el año anterior. Claro. Es decir, por ejemplo, esta obra maravillosa que se inauguró este año, el Paso del Jaguar, estaba contemplado en el presupuesto de este año. Esa obra ya está finalizada, lógica que en el 2019 no lo está, sino que vienen otras infraestructuras que también son estratégicas. Y esas son las que correrían riesgo. Entonces, entre otras cosas, ya te termino de comentar. ¿Va? Por ejemplo, para hablar de las obras que son estratégicas, ya comentaba el bypass de San Miguel, que lamentablemente por un retraso en la aprobación del financiamiento, que Arena lo estuvo bloqueando por mucho tiempo, pero que al final por presión de la población del oriente del país se aprobó, vienen destinados 42.9 millones. De igual manera, para continuar con la rehabilitación de la planta potabilizadora de Las Pavas, que suministra del vital líquido el 42% de todo el área del Gran San Salvador. Vienen 30.5 millones. Esto es vital. Es, digamos, la principal planta que tiene 20 años de no recibir mantenimiento, porque cuando se aprobó financiamiento para ello en gobierno de Arena, pues el presidente de ANDA era el señor Carlos Perla, bueno, y la ciudadanía ya sabe cuál es el resto de la historia, ¿verdad? Este señor que estuvo pagando cárcel, ¿verdad?, por la corrupción que era muy recurrente en gobierno de Arena. Viene mayor inversión en el mantenimiento de la red vial, 82.6 millones en Fovial, para también el financiamiento para la presa del Chaparral y una serie de obras, pero además en este presupuesto se garantiza el financiamiento de todos los programas sociales, ¿verdad? Vienen 257.6 millones. Un gasto, o digamos un monto que no está contemplado en el presupuesto de este año, es el aumento que se le da para los veteranos de guerra, tanto de la Fuerza Armada como los excombatientes del FMLN. Viene un aumento, se duplica el presupuesto que viene destinado para ello. Y la idea es aumentar el número de beneficios y beneficiarios que pues lamentablemente el Estado, en gobiernos de Arena nunca se les dio prioridad, y es hasta ahora en los gobiernos del FMLN en el que se está atendiendo esta población. Se contempla aumentar, insisto, el número de beneficiarios y los beneficios, la construcción de un hospital exclusivo para ellos. Esto, por supuesto, se asegura si se aprueba en tiempo este presupuesto, ¿verdad? Porque prácticamente lo que sucedería es que el presupuesto únicamente del funcionamiento ordinario de las instituciones públicas sí se garantiza con la aplicación del presupuesto anterior, pero otros montos, como estos los que acabo de mencionar, no le estarían. Y hay otro punto muy importante que está vinculado con la deuda y que Arena debería tener, pues, digamos, un ataque de decencia, ¿verdad? Deberían de aprobar este presupuesto porque se contempla el vencimiento de 800 millones que fueron aprobados en el 2009, en los primeros meses del 2009, cuando aún Arena era gobierno. En ese año se aprobaron más de $1.000 millones, y esto se debió, y dentro de los cuales están estos 800. Y esto se debió a que en el último gobierno del expresidente Antonio Saca, pues se hizo una estimación de crecimiento económico inflado, ¿verdad? Que era una práctica recurrente en los gobiernos de Arena, en el que mentían y estimaron una tasa de crecimiento de 3.5, y en la realidad, ya en la economía real, pues al contrario de tener un crecimiento económico, se tuvo un decrecimiento, ¿verdad? Fue de menos 2.1.
el crecimiento con el que los gobiernos de Arena, Arena entregó el país al FMLN, ¿verdad? Desde la llegada del FMLN, todos los años han habido crecimientos positivos, ¿verdad? Entonces, como ellos hicieron un presupuesto mentiroso en el que tuvieron una estimación acorde al crecimiento 3.5 para el contrario de crecer, decrecieron, entonces se hizo necesario que para que no quebrara el Estado, se aprobaran más de 1.000 millones, dentro de los cuales 800, ahora ellos dejaron una opción que se le conoce como PUT, que es una opción que tienen los inversionistas de pedir todo el capital que ha sido prestado, que son 800 millones de dólares y que es este 2019. Entonces Arena, por decencia, debería aprobarlo. Porque eso viene heredado. Ahora, Claro. ¿cómo ves, Yancy, el ambiente dentro de la Asamblea como para poder esperar que se apruebe en tiempo? Bueno, te decía al principio de que estamos empezando esta discusión, ¿verdad? Pero un detalle también para efecto de la clase trabajadora, que yo creo que es bueno que también lo tengan muy en cuenta, con este tema, ¿qué pasa si no se aprueba en tiempo? La clase trabajadora, por ejemplo, todos aquellos que tienen mejoras en el tema de escalafones, también tendrían una afectación, No se aplicaría. ¿verdad? Porque no se puede aplicar un escalafón porque lleva No está recursos considerado. adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, lo que costó el escalafón 2018 no es el mismo valor el que cuesta el 2019. Ese incremento en escalafón no estaría disponible si el presupuesto no es aprobado en tiempo. Es decir, son elementos que también es bueno que la población le ponga atención, la clase trabajadora que desarrolla mucha también acción reivindicativa en ese ámbito, pues es importante que también lo sepan. Decirte que estamos iniciando la discusión, estamos arrancando la discusión ahora empezando en estos próximos días. En nuestro caso hemos dicho que estamos como grupo parlamentario del FMLN comprometidos en lograr una aprobación pronta a este presupuesto que le dé certeza y seguridad a la población de que toda esa serie de beneficios, toda esa serie de programas, toda esa serie de inversiones que van directamente a satisfacer necesidades, demandas, derechos de la población puedan ser efectivos. También es un importante mensaje para los inversionistas, para la comunidad internacional, para todos los interesados en El Salvador. En la medida que demos certeza de que vamos avanzando como país en una decisión que es de consenso, porque indudablemente este presupuesto requiere el concurso de la mayor parte de las fuerzas políticas de tal manera de que permita aprobarlo. Requiere 56 votos por el monto que lleva de inversión en deuda. ¿Esto qué significa? Que necesitamos que todos los partidos políticos concurran con sus votos para aprobar este presupuesto. Ese mensaje para todo el ámbito internacional, en el ámbito económico, en el ámbito político es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a dar seguridad, vamos a dar una señal de que vamos avanzando en el país, en el concurso, en el consenso. Recuérdate que uno de los riesgos que ven las calificadoras de riesgo, valga la redundancia, es justamente la dificultad de llegar a consensos y acuerdos políticos. Nosotros esperamos que pronto podamos tener un acuerdo para la aprobación de este presupuesto. Y ahí la ciudadanía tiene un papel muy importante porque usted tiene que exigirle a su diputado por el que votó, o diputada por la que votó, pues que cumpla, ¿verdad? Yo para cerrar solo quiero hacerles una invitación, agradecerles a ambos que se hayan tomado el tiempo de venir a ponernos al día sobre lo que pasa en la Asamblea Legislativa, pero también quiero invitarles a que visiten Donald Barber Shop. Es un ambiente familiar para chicos y para grandes, así que pueden buscar en Facebook como Donald's Barber Shop, para que tengan un corte de pelo magnífico, como el que usa Víctor. Yo creo que fuiste a Donald, fíjate. Por supuesto. Sí, listo. Gracias a todos y a todas. Les invito a que se queden con Gente de, porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.